Este vídeo existe porque el primero recibió más cariño del que esperaba. Los comentarios se llenaron de lo mismo. Que faltaban cortes, que cómo no había metido tal o cual. Teníais razón. Hoy vamos a ver 8 cortes más que no aparecieron en la primera parte. ¿Vacío? En Argentina hay un corte que no necesita presentación. Lo conoce todo el mundo, lo pide todo el mundo, y en cualquier asado del país aparece sin que nadie lo haya tenido que proponer. Se llama vacío, y el nombre lo dice todo. Es el corte sin hueso que sale de la zona abdominal del animal, entre las costillas y la cadera. Lo que lo hace distinto no es solo el sabor, sino lo que lo cubre. Tiene una membrana exterior y una capa de grasa que durante la cocción retienen los jugos y generan una costra crujiente por fuera, mientras la carne queda jugosa por dentro. Se cocina a fuego lento, con paciencia, siempre empezando por el lado del cuero. No es un corte para quien tiene prisa. En España se usaba históricamente para puchero. En Argentina es el corte que nunca falta en un asado. New York Strip. Hay un corte que tiene nombre distinto según donde estés. En Argentina es el bife de chorizo. En Colombia, la chata. En Chile, el lomo vetado. En España, el entrecot. En Estados Unidos, el New York Strip. Todos son el mismo músculo, del mismo lugar del lomo. El nombre americano viene de Delmónicos, el restaurante más famoso de Nueva York en el siglo XIX, fundado en 1827 por 2 hermanos suizos. Uno de sus cortes estrella era este filete del lomo bajo, que los clientes empezaron a asociar con el restaurante y la ciudad, y así se quedó. Es firme, con sabor concentrado y una capa de grasa exterior que al dorarse lo hace completamente distinto a cualquier otra cosa. En la sartén se suele terminar con la técnica que los franceses llaman arroser. Se añade mantequilla, ajo y una rama de tomillo o romero. Se inclina la sartén y con una cuchara se va volcando esa mantequilla aromatizada sobre el filete una y otra vez mientras se dora. Menos marmoleo que el chuletón, pero más carácter. Y el nombre que tiene depende únicamente de en qué país te encontraste con él por primera vez. Brisket. El brisket es el pecho de la vaca, un músculo que trabaja constantemente durante toda la vida del animal, lleno de tejido conectivo y colágeno, duro por naturaleza y difícil de cocinar. Durante décadas fue el corte más barato y menos valorado del animal. Nadie lo quería. Hasta que los inmigrantes alemanes y checos, que llegaron a Texas en el siglo XIX, empezaron a ahumarlo durante horas, porque no podían permitirse los cortes mejores. Descubrieron que con entre 12 y 16 horas de cocción a baja temperatura y con humo de madera, el colágeno se transformaba en gelatina, y lo que era un corte duro e impresentable se convertía en algo que se deshacía solo. El calor hizo lo que la cuchilla no podía. Hoy, el brisket es el corte más valorado de la barbacoa de Texas. Los mejores ahumadores del estado tienen lista de espera. Aaron Franklin, considerado por muchos el mejor parrillero del mundo, construyó su reputación entera sobre este corte. El mismo músculo que nadie quería es hoy objeto de culto. Lo único que cambió fue el tiempo y la temperatura. Dry aged. El dry aged no es un corte. Es lo que le pasa a un corte cuando alguien decide tener mucha paciencia. El proceso consiste en colgar la carne en una cámara con temperatura y humedad controladas durante entre 3 semanas y varios meses. Durante ese tiempo pasan 2 cosas. La carne pierde entre un 20 y un 25% de su peso en agua, lo que concentra el sabor. Y las enzimas naturales del músculo rompen el colágeno y las fibras, ablandando la carne desde dentro. Lo que queda en el exterior es una costra oscura que parece en mal estado y que se elimina antes de cocinar. Lo que hay debajo tiene un sabor que no existe en la carne fresca. Notas de nuez, mantequilla, tierra. Algo completamente distinto. El proceso no es nuevo. Antes de la refrigeración moderna, toda la carne se maduraba así por necesidad. La novedad es haberlo convertido en producto de lujo. Hoy hay restaurantes que maduran sus piezas durante 120 días. Cuanto más tiempo, más intenso el sabor y más cara la pieza, porque el peso que se pierde en agua no se recupera nunca. Lo que estás pagando de más en la carta es literalmente el agua que ya no está. Osobuco. Osobuco significa hueso hueco en italiano. Y el nombre lo explica todo. Es una rodaja gruesa del morcillo o jarrete, cortada en transversal, con el hueso en el centro y un agujero en ese hueso que contiene el tuétano. En Argentina lo llaman caracú. En México, chamberete. Históricamente fue el corte más humilde del animal. Carne llena de tendones y tejido conectivo que necesitaba horas de cocción lenta para ablandarse. La receta italiana más clásica lo guisa lentamente con vino blanco, caldo y verduras hasta que la carne se separa sola del hueso. Lo que nadie dice en la carta del restaurante es lo que pasa con el tuétano. Cuando el hueso se calienta, esa sustancia gelatinosa del interior se funde y se puede sacar con una cucharilla.
Tiene una textura que no se parece a nada y un sabor intenso y untuoso que algunos consideran el mejor bocado de todo el animal. Los chefs lo descubrieron hace unos años y el osobuco pasó directamente del puchero familiar a las cartas de los restaurantes de moda. El corte no cambió, solo cambió quién lo miraba. Arañita. Hay cortes que no aparecen en la vitrina de la carnicería porque el carnicero ya los ha apartado para él. La arañita es uno de ellos. Es un músculo pequeño, de apenas 100 gramos, escondido en la concavidad del hueso ilíaco, en el cuarto trasero del animal, tan metido hacia adentro que para encontrarlo hay que saber exactamente dónde buscar. Por eso en Argentina la llaman el churrasquito del carnicero, porque era el trozo que el carnicero se quedaba sin decirle nada a nadie. En España se conoce como bocado de la reina, que dice exactamente lo mismo con otras palabras. Como el músculo prácticamente no trabaja durante la vida del animal, la carne es extraordinariamente tierna y con mucha grasa infiltrada. Se cocina vuelta y vuelta en 2 minutos a fuego fuerte. Si te pasas, se contrae y se arruina. De cada vaca salen apenas 200 gramos en total. Si tu carnicero tiene, pídela, y si no tiene, pregúntale por qué no. Si te está gustando el vídeo, déjame un like y un comentario con cualquier cosa, una opinión, un corte que te falte, lo que sea. Leo todos y la mayoría de las ideas para los próximos vídeos salen de ahí. Flat Iron. El Flat Iron no existía como corte comercial hasta principios de los 2000. No porque no existiera el músculo, sino porque nadie sabía que era aprovechable. Viene de la paleta de la vaca, una zona que trabaja mucho y que siempre se había destinado a carne picada. El problema era un tendón grueso que atravesaba la pieza de arriba abajo y la hacía imposible de comer en filete. A finales de los 90, la industria ganadera americana financió una investigación para encontrar nuevos cortes. Los investigadores de las universidades de Nebraska y Florida analizaron 5.600 músculos distintos del animal. De todos ellos, encontraron 39 que valían la pena. Y entre esos 39 estaba esto: un músculo en la paleta que, una vez retirado el tendón central con precisión, resultó ser el segundo corte más tierno de toda la vaca después del solomillo, pero con mucho más sabor. Su nombre viene de su forma. En inglés, Flat Iron es la plancha antigua de ropa, y el corte se le parece. En España se conoce como paleta o punta de paleta. Todo eso para un músculo que durante décadas terminaba en una hamburguesa sin que nadie lo supiera. Costillar a la cruz. El costillar a la cruz es una de las versiones más extremas y más antiguas del asado sudamericano, con más peso en Argentina que en ningún otro sitio. Se clava el costillar entero en una estructura de hierro con forma de cruz y se coloca verticalmente frente al fuego, no encima. La carne no descansa sobre una parrilla, sino que se expone al calor del hado, con las llamas y las brasas a 1 metro de distancia. El hueso va primero hacia el fuego porque actúa como barrera térmica, protegiendo la carne y dejando que el calor llegue despacio desde dentro hacia afuera. La cocción dura entre 3 y 6 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. No se toca, no se gira constantemente, no se interviene, se deja. La técnica viene de los gauchos de la Pampa, que cocinaban así en el campo porque no tenían parrilla ni recipientes. Solo una res, una cruz de madera o hierro y el fuego. 6 horas de fuego, sin tocarlo, sin girarlo, sin intervenir. Cuando llega a la mesa, ya lo dice todo solo. Hay algo que diferencia a quien llega hasta el final de un vídeo de 8 cortes de quien lo deja a la mitad: la curiosidad real por entender lo que come, no solo comerlo. Esa misma curiosidad es la que hace que la próxima vez que estés delante de una vitrina, reconozcas alguno de estos cortes antes que nadie. Por gente como tú, seguimos haciendo este tipo de contenido, os lo agradezco mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de Atlas del Sabor.